nombre es Carlos y quiero contarles la historia más extraña y aterradora que me ocurrió cuando era joven. Ocurrió hace varios años, cuando tenía 19. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el bosque de la Sierra de Chihuahua, un lugar misterioso y peligroso, para llegar al pueblo de mi abuela, quien estaba gravemente enferma. Pero lo que encontramos en ese bosque fue más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Era un día soleado cuando salimos de casa, mi amigo Luis y yo. Habíamos planeado este viaje durante semanas. Nuestro objetivo era llegar al pueblo de mi abuela antes de que fuera demasiado tarde, ya que ella estaba luchando contra una enfermedad terminal. Junto a nosotros iba mi otro amigo, Daniel, un chico tranquilo y apacible que se dejaba llevar por nuestras locuras. No teníamos idea de lo que nos esperaba en ese bosque. El camino que tomamos era el más corto, pero también el más peligroso. Mi abuela, que era una mujer sabia y conocedora de los secretos de la Sierra de Chihuahua, nos había advertido repetidamente que evitáramos ese camino. Decía que estaba lleno de peligros y que un ser maligno habitaba en las profundidades del bosque. Pero éramos jóvenes y valientes y no tomamos en serio sus advertencias. La tarde caía rápidamente cuando entramos en el bosque. Los árboles altos y frondosos bloqueaban la luz del sol, creando un ambiente sombrío y misterioso. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire se volvía palpable, como si estuviéramos siendo observados por algo o alguien. Fue entonces cuando lo vimos. Una esfera ardiente flotaba en el aire frente a nosotros. Parecía una llama que se había separado del fuego y adquirido vida propia. Estábamos atónitos, petrificados por el miedo. La esfera de fuego danzaba en el aire, emitiendo un brillo siniestro que iluminaba el oscuro bosque. Daniel comenzó a temblar y Luis me agarró del brazo con fuerza. La esfera de fuego se acercó lentamente, como si estuviera evaluando su presa. Sin previo aviso, la esfera se transformó en una figura encorvada y cubierta de cabello blanco como la nieve. Era la bruja. La bruja emitió un aterrador chillido que resonó en todo el bosque. Luego, comenzó a arrojarnos troncos y piedras con una fuerza sobrenatural. Corrimos en busca de refugio, pero la bruja nos seguía de cerca. Su risa maligna se escuchaba desde todas las direcciones, como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Pasamos la noche en vela, escondidos entre los árboles, mientras la bruja continuaba acosándonos. Aullidos y rugidos de animales retumbaban en la oscuridad, pero sabíamos que eran trucos de la bruja para asustarnos. No pudimos dormir ni un minuto. Cuando finalmente amaneció, la bruja desapareció misteriosamente. Estábamos exhaustos y aterrados. Daniel, en particular, estaba visiblemente afectado. Su mente no podía procesar lo que había experimentado. Al final, tuvimos que llevarlo al hospital mental, donde quedó internado durante meses debido al trauma que había sufrido en el bosque. Finalmente, después de una larga y angustiosa jornada, llegamos al pueblo de mi abuela. Ella nos recibió con una mezcla de alivio y regaño. Nos dijo que habíamos tenido suerte de sobrevivir a nuestro encuentro con la bruja del bosque. Nos advirtió una vez más sobre los peligros de ese camino y nos instó a que nunca lo tomáramos de nuevo. Pasamos semanas cuidando de mi abuela antes de que su enfermedad finalmente la reclamara. Fue un momento doloroso y triste para todos nosotros, pero su partida nos dejó una lección importante. Debíamos respetar las advertencias de los sabios y no subestimar el poder de las fuerzas desconocidas que acechaban en la Sierra de Chihuahua. Años después, investigué más sobre la leyenda de la bruja del bosque y descubrí que mi abuela había hablado con razón. En la historia de la Sierra de Chihuahua,
Había registros de encuentros con brujas, tanto buenas como malas. Mi abuela era una bruja de luz, que usaba sus conocimientos para ayudar a las personas y sanar a los enfermos. Pero la bruja del bosque, la que habíamos encontrado, era conocida por sus prácticas oscuras y siniestras. El bosque estaba lleno de restos de animales sacrificados y artefactos hechos de madera y piel de animales utilizados en rituales oscuros. La bruja había habitado ese lugar durante años, acechando a aquellos que se aventuraban en su territorio. Nunca volvimos a hablar del encuentro con la bruja, ni siquiera entre nosotros. Daniel nunca se recuperó por completo de su trauma y llevó consigo las cicatrices de esa noche durante el resto de su vida. La historia de la bruja del bosque se convirtió en una advertencia que compartimos con otros, una advertencia sobre los peligros que acechan en las profundidades de la Sierra de Chihuahua. Y aunque mi abuela ya no está con nosotros, su sabiduría y sus advertencias perduran en nuestras mentes.